Tengo la suerte un poco de que me ha tocado, creo, una de las mesas que al menos personalmente más ganas tenía de escuchar, porque yo creo que sirve de contrapunto en el contexto de estas jornadas, al menos en un sentido doble, ¿no? Creo que hemos dedicado bastante energía a hacer una genealogía de cómo ha sido ese desarrollo un poco de los proyectos de progreso, ¿no? Desde dentro y desde fuera. Y aunque hemos dejado como espacio a las resistencias, pues creo que esta mesa es la que más explícitamente pues, hemos querido dedicar, como su propio nombre indica, a esta cuestión de la crítica del progreso, ¿no? Además, es un contrapunto también porque creo que frente a la aproximación pues, más bien histórica, ¿no? O geográfica en algunos de los casos, pues va a primar aquí una aproximación distinta, ¿no? A través de otros artefactos, fundamentalmente artefactos literarios. Por eso también esta idea de ficciones, documentos y relatos. Así que nada, muchas gracias por haber un poco accedido a compartir en este contexto justamente desde esa perspectiva. Y vamos a empezar con la intervención de Brais Lamela, que es investigador y escribe en galego y bueno, que se ha formado en literatura comparada en historia en Cambridge y en Brown y que ahora justamente hace su doctorado en literatura en Yale. Y en gran medida, si está aquí, no solamente por eso, que ya hubiera sido suficiente, sino también por su obra, ¿no? Publicada en 2022, Ningún queda, Ninguén queda, mira que le he preguntado para hacerlo bien, en donde de alguna manera pues, se entrelazan muchas de las cosas que nos interesan en esta jornada, ¿no? La ficción documental, la violencia ecológica, la memoria literaria, y bueno, creo que lo que va a hacer un poco es exponernos desde esta perspectiva de humanidades ecológicas o humanidades energéticas, cómo se inserta ese proyecto de su obra, ¿no? y hablarnos de la misma. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, antes de nada, muchas gracias. Muchas gracias a todo el mundo que ha organizado este congreso. Realmente he aprendido mucho. Gracias a Germán Labrador por invitarme a participar y gracias también a Mariona y Alberto por todas las gestiones con el viaje. Y bueno, y gracias a Adrián por la presentación, a todo el mundo, ¿no? Es realmente una alegría estar de vuelta en España, aunque sea con un jet lag no muy bien llevado, pero me hace muy feliz estar aquí. Bueno, yo siento que vengo aquí un poco como un intruso, o al menos me siento un poco como un recién llegado. Ahora mismo, bueno, como dice Adrián, estoy cursando un doctorado, pero mi doctorado se sitúa cronológicamente bastante lejos de estas cuestiones, ¿no? Yo estudio literatura del siglo XVI, así que me queda un poco lejos el franquismo y los regímenes autoritarios del siglo XX. Pero efectivamente estoy aquí más para hablar de un proyecto literario que he estado siguiendo recientemente, ¿no? La novela Ninguén queda, donde trabajo un poco la memoria de la colonización franquista en mi zona de Galicia, en la Terra Cha. Entonces, es de eso de lo que voy a hablar. Entonces, bueno, hace 2 años, la autora gallega Berta Dávila se puso en contacto conmigo para proponerme la escritura de un libro. La idea era que el libro inaugurase la nueva colección de una recién creada editorial y fundación gallega, Euseino. Iba a formar parte de una colección de textos híbridos, abiertos a nuevas corrientes y formas de entender la estética, algo capaz de abarcar la ficción, pero también el ensayo o géneros que se situasen un poco en los lindes de lo literario. Cuando reflexionaba sobre esta propuesta, la idea surgió de darle algún tipo de forma narrativa a una historia que me había estado rondando desde hacía ya un tiempo, ¿no? La historia de los efectos de la colonización franquista en Aterrachá, que es la comarca de donde vengo. Este libro fue Ninguén queda, traducido al castellano como No queda nadie, y esta presentación parte entonces del proceso de la escritura de este texto, que para mí fue realmente un proceso de aprendizaje y de reflexión sobre cómo darle forma, como anuncia el tema del panel de hoy, documentos, ficciones y relatos sobre el desarrollismo. Hablaré un poco del proyecto de colonización franquista en Galicia, los retos literarios que supuso para mí escribir sobre un proyecto como este y la posibilidad de crear textos que sirvan de testimonio y reflexión de las violencias desarrollistas sin abandonar la fe en lo literario como forma distintiva de articular conocimiento y formas nuevas de sensibilidad.
Entonces, lo primero de todo fue el paisaje, los silos esparcidos por la comarca como torres enemigas, tomadas en alguna reconquista silenciosa, los campanarios, altos, escuálidos, ingenios modernistas, completamente fuera de lugar en la chaira gallega, las casas blancas, de planta idéntica. Este es el paisaje con el que crecí, yendo en coche del pueblo donde me crié, Vilalba, a la aldea de mi padre, cruzando cada fin de semana las ruinas aún habitadas de lo que habían sido los pueblos de colonización. Y luego estaba la lengua, os colonos do Arneiro, os da colonización. Todas esas palabras y frases que escuché una y otra vez en casa, referidas a gente de la zona que yo conocía y que durante mucho tiempo acepté con naturalidad. Quizás fue, de hecho, cuando empecé a interesarme durante el doctorado por las lógicas coloniales del siglo XVI, que comencé a interrogar esas palabras y esos espacios. ¿Qué había para colonizar aquí, en la Terra Cha? ¿Qué significa realmente nombrar a algo una colonización? El libro empezó a tomar forma cuando di en seguir el hilo de estas palabras y empecé a escudriñar la historia de la gente de mi zona o la familia de la gente de mi zona, los que habían formado parte del proyecto de colonización franquista. Muchos de ellos, aprendí, habían sido víctimas de un desplazamiento forzoso por la construcción del embalse de Grandas de Salime. Mi sensación fue la del extrañamiento, el paisaje natal, que yo imaginaba prácticamente eterno, parte de una Galicia rural mitificada como un espacio fuera del tiempo, se presentaba ahora como un espacio enrarecido, moldeado por violencias insidiosas. En muchos sentidos, aquel paisaje que yo veía por la ventana del coche era un paisaje violentado. El proyecto de colonización franquista se imagina a menudo como la construcción de pueblos diseñados desde cero, núcleos de control y vigilancia. Pero no menos importante, al menos en el caso de la Terra Cha, fue la transformación del paisaje. Como señala la historiadora Ana Cabana, de un monte bajo, poblado por el Tojo, el Brezo o la Carquesia, se pasó a una zona dominada por praderas artificiales, acequias, silos cilíndricos, casas encaladas y los característicos campanarios de las iglesias, verdaderas torres de vigilancia proyectadas sobre la llanura. Se instituyó así la transformación de un paisaje cultural, el monte comunal y las agras, por un paisaje por venir, preparado para la creación de 4 nuevos pueblos de colonización o, como también se les diría en la época, centros cívico-cooperativos, Matodoso, A Espiñeira, Veiga do Pumar y Arneiro. El objetivo de estos núcleos poblacionales no era simplemente la relocalización neutra de aquellos que habían sido desplazados por la construcción de embalses. Como han señalado muchos estudiosos sobre el tema, se buscaba más bien producir una nueva economía moral. El objetivo de los proyectos de colonización era transformar la agricultura mediante la modernización técnica, en el caso gallego, orientando la producción al incipiente mercado lechero. Para eso era necesario también construir una nueva subjetividad, alejada de las lógicas comunales y orientada al cálculo productivo y capitalista, reforzada mediante numerosas tecnologías de control, la distribución de cartillas del colono, donde se anotarían préstamos y ganancias, la transformación de la arquitectura vernácula para eliminar espacios comunes y de sociabilidad, o la imposición de la deuda. Todo esto funcionaba como formas de disciplinamiento que conformarían al nuevo homo economicus del desarrollismo. La desposesión previa, originaria, dirían algunos, fue la condición sine qua non de la colonización. Como reconocían las propias autoridades del régimen, ante la negativa de los vecinos de la zona a ocupar estas parcelas, los pueblos de colonización de la Terra Cha pasaron a acoger la gran masa de desposeídos, ya fuera campesinos desplazados por la construcción de infraestructuras energéticas, en este caso el embalse de Grandas de Salime, o en la mayoría de los casos caseiros, esto es, campesinos no propietarios. Y pensando un poco en lo que habló Pedro hoy por la mañana, es interesante que entre la construcción del embalse y la
desde el desplazamiento de la gente a los pueblos de colonización hay un par de años, porque no es la gente cuyas casas son inundadas, sino la gente que insiste en quedarse en sus casas cercadas por las aguas, las que pasan a ser desplazadas a estos pueblos ante la negativa de todo el mundo de querer unirse, ¿no? Entonces es interesante como esta forma forzada de poblarlos. En fin, la pregunta que me surgía era entonces cómo darle forma literaria a esto, cómo transformar esta historia que me interpelaba en un artefacto literario. En el caso de la construcción de embalses, y también como hemos estado viendo en estas jornadas, existen ejemplos en la tradición literaria, ¿no? Aunque sus coordenadas estéticas no fueran necesariamente las que yo quería adoptar. Desde los 50s y 60s, y en diálogo con otras esferas populares de producción de conocimiento, la literatura viene funcionando como una especie de contramemoria de esos proyectos infraestructurales, ofreciendo un archivo de crítica y a veces protesta abierta en contra de esta imagen de progreso. Ya hemos hablado de varias de las obras, ¿no? Como por ejemplo Central Eléctrica. Podemos citar aquí también, hablando del caso gallego, Morrer en Castrelo do Miño, de José Fernández Ferreiro, que sirve a un tiempo como forma de crítica y archivo de lucha social. Más allá de servir como crónicas de disputas específicas, obras como las de Ferreiro arman una crítica de corte poético al paradigma del hidropoder estatal, basada en las prácticas de memorialización de los lugares inundados. Fernández Ferreiro empieza a Morrer en Castrelo do Miño listando los topónimos de numerosas aldeas y pueblos desaparecidos, Bello, Montefurado, Ponte dos Mortos, pronunciando sus nombres casi como quien realiza una invocación o una oración funeraria, denunciando su desaparición bajo la nomenclatura unificadora del kilovatio hora. A pesar de que hay entonces un poderoso archivo literario antidesarrollista dentro de la tradición literaria peninsular, ciertas corrientes canónicas de la literatura nos han alejado de esos textos. Según la crítica cultural Ana Cebrián, por ejemplo, el prestigio de la prosa modernista de autores como Juan Bennett tuvo como resultado el desprestigio de aquellas otras obras de corte más testimonial y realista. Comentaba hoy Francesco y comenta también Cebrián, que es particularmente revelador si uno tiene en cuenta el propio rol de Bennett como ingeniero a la par que escritor, uno que celebraba y colaboraba con la construcción de las presas. El auge del modernismo literario de raíz urbana y el desprestigio general de la literatura testimonial resultó en un olvido relativo de ciertas tradiciones literarias peninsulares que habían utilizado la literatura como un archivo de resistencia contra estas transformaciones tecnológicas y culturales. Para mí, escribir Ninguén Queda significó reflexionar sobre cómo recuperar, en cierto sentido, este valor testimonial y crítico, pero desde una perspectiva contemporánea. Con contemporánea quiero decir que mi intención era que la obra fuese legible en relación con las transformaciones que la literatura ha venido experimentando. Por eso creo la forma que decidí. No es una novela histórica, sino un libro sobre la contemporaneidad de la historia. En Ninguén Queda opté por el recurso autoficcional, un narrador que investiga en Estados Unidos, cuyos amigos se confunden con los míos, cuyo padre enfermo se confunde con el mío, para crear vínculos entre el pasado remoto y el presente, entre pisos temporales, mudanzas, apartamentos precarios en el extranjero, esos avatares contemporáneos del desarraigo. Un narrador investiga sobre la historia de los desplazados de la Terra Cha, gracias a mementos trasplantados de Galicia y grabaciones de entrevistas con antiguos colonos, grabaciones que a menudo reproducen con más o menos, con mayor o menor exactitud, las palabras que yo escuché en el curso de mis propias entrevistas. Y también a través del estudio de los archivos de fundaciones estadounidenses, colaboradores fundamentales de la colonización franquista. Este vaivén entre Estados Unidos y Galicia constituye un reflejo de mi vida en tránsito entre estos espacios, con los que mantengo vínculos profesionales y afectivos complejos, pero también significaba para mí un ejercicio sobre cómo pensar Galicia desde Estados Unidos, no como se ha hecho a veces, dentro de un atlanticismo equiparador, sino más bien como un espacio de despojo, imagen de un mundo rural a ser domesticado, entroncado con otras geografías coloniales.
A medida que se va develando la historia, la novela introduce tesis sobre temas como la arquitectura, la pertenencia o el espacio, que funcionan un poco o intentan funcionar como palimpsestos. A veces es difícil saber si se refieren a la vida del narrador o a la vida de los refugiados del desarrollismo del pasado. Con ese solapamiento, no pretendía comparar dos experiencias incomparables, sino escudriñar ecos entre nuestras experiencias más íntimas y las preguntas que nos hacemos del pasado, romper con la idea de que el mundo intelectual está separado de nuestras vivencias más inmediatas. Era también un recurso para introducir el pensamiento teórico y casi explícitamente académico en una novela. Quería utilizar los recursos de una obra de ficción para darle vida a la reflexión, observar cómo se desarrolla materialmente en personajes concretos. La literatura tiene sus formas propias, ¿no? Eso es algo que está en el centro de estas ponencias y de nuestras conversaciones. Tiene ciertas libertades de las que carece el ensayo, especialmente el ensayo académico, aunque quizás tiene también otras lealtades de las cuales el ensayo puede prescindir. En mi caso, lo que me parecía más importante del espacio literario, lo que para mí lo definía, era esa capacidad que tiene de imaginar mundos posibles, más allá de la documentación, los archivos o las entrevistas y hacerlos presentes. Si la primera parte de No queda nadie está basada entonces en la investigación, si su tono es más bien meditativo y reflexivo, la segunda, para mí, es un ejercicio más bien de artesanía y reconstrucción, pero no exactamente una reconstrucción del pasado existente, sino de un pasado posible. A través de un viaje en coche por las montañas de Negueira de Muñiz y por las casas que habían quedado cercadas por las aguas y ahora han sido reocupadas por una comuna hippie, la famosa comuna de Foxo, la novela se centra en una serie de figuras que se dedican al oficio de reconstruir mundos. Son figuras que crean reutilizando los fragmentos olvidados de pasados violentos, tubos oxidados que quedaron tras la construcción del embalse, muebles que nunca se vendieron en una tienda cerrada por la crisis económica, piezas desvencijadas de tractores encontradas en granjas abandonadas. La novela, de alguna forma, se centra en esos actos de bricolaje como gestos ecológicos de producción y resignificación de los restos. Esta segunda parte de la novela, en cierto sentido, está muy inspirada en mi padre. Mi padre padece de una enfermedad neurodegenerativa desde hace ya bastante tiempo y desde entonces se ha dedicado a construir cosas, instalaciones, objetos artísticos, con cachivaches rescatados de desguaces de coche o explotaciones ganaderas en desuso. Teniendo en cuenta que mi padre fue también un campesino de la Galicia rural, utilizo en el libro este ejercicio suyo de componer y recomponer cosas, su fijación con construir instalaciones que no tienen un significado utilitario, sino más bien estético, pero que guardan los símbolos de un pasado agrario como una forma de reanimar los objetos de un mundo quizás no tan en desaparición como a veces imaginamos. Y ya termino. Me gustaría entonces concluir con esta idea del bricolaje, como lo pienso. No queda nadie es una novela, creo, sobre los restos, fragmentos de archivo, escrituras ajenas, frases pescadas de entrevistas. De alguna forma, creo que esa forma de construir el libro, mediante acumulación de capas que pertenecen a distintos mundos, me sirvió para construir un artefacto literario que se abriese a nuevas tendencias y que también guardase la violencia de expolios pasados. En un cierto momento de la novela se imagina una larga historia del expolio de las montañas de Negueira de Muñiz que se remonta, en las palabras fantasiosas de uno de los miembros de la comuna de Foxo, a la explotación de sus recursos minerales por parte del trabajo esclavizado durante la época de la colonización romana. Pero había también otra razón para escribir mediante este gesto de recogida y aprovechamiento de fragmentos, algo que se vincula con el pensamiento de las humanidades ambientales que están en el centro de estas jornadas. Si el gesto colonizador busca crear desde cero, mi propósito era idear un libro que partiese de la sedimentación lenta, como los deltas de los ríos destruidos por los embalses. Cuando, en un momento de No queda nadie, los restos materiales de los pueblos y las aldeas inundadas aparecen de forma inesperada, casi como negándose a permanecer bajo la superficie del agua o de la tierra, las palabras que se utilizan para describir el acto de recoger esos restos, rebusca, apaño, espigar, buscan vincular los trabajos comunales,
La práctica campesina de recoger los restos que quedan tras las cosechas, con el trabajo poético de armar algo con lo que permanece tras las grandes siegas de la historia. En el fondo, No queda nadie es, me parece a mí, un libro sobre lo que podemos hacer con lo que queda, incluso allí donde parece que no queda nada. Y por eso seguimos, y concluyo esta presentación con la última frase del libro, armando cosas entre los restos. Gracias. Bueno, gracias. Continuamos con la intervención de Eduardo Romero, que creo que va a ir más o menos dando una cierta continuidad a lo que discutíamos. Eduardo Romero pues es escritor, también una persona que ha trabajado en diferentes movimientos sociales, ¿no? Y yo creo que con un trabajo vehiculado todo por la escucha, podríamos decir, ¿no? Ya sea la escucha social, ¿no? Una escucha que precede y que se interrelaciona con la intervención, ¿no? O también una escucha como, de alguna forma, bueno, algo que dirige su trabajo de escritura, ¿no? Y que se refleja bien en algunas de sus obras, como en Mar Adentro, ¿no? Bueno, en realidad, gran parte de su también trabajo ensayístico en torno a la cuestión de la migración, ¿no? Como un resultado de esa escucha cotidiana. Y sobre todo yo creo en el artefacto literario del que nos va a hablar más hoy, ¿no? Cómo va a ser La montaña un dios, que dentro de su eclecticismo, pues yo creo que también es un resultado fundamental de esa escucha de las historias, ¿no? Intercontinentales del extractivismo. Así que os dejo que él os lo cuente con más detalle. ¿Funciona? Sí. Bueno, pues yo también quiero agradecer muy sentidamente la invitación al Congreso y también agradecer concretamente a Mariona, a Alberto, a Adrián, a Jaime y a Germán, que son las personas que de alguna manera han tenido relación directa conmigo en torno a estos 2 días tan interesantes, y también a toda la gente que ha participado de las otras mesas, que hemos creado un poco de familia estos 2 días aquí, y creo que nos vamos a llevar todos y todas muchas cosas de este encuentro. Dicho esto, comienzo. Lo de los mineros ya una cosa antigua. Vas a escribir de algo que ya no existe. Ya ves, incluso cuando hablabas de Colombia, los mineros ya no aparecen. De lo que se habla es de camiones y barcos. Me lo imagino todo en blanco y negro. Es una cosa antigua. Lo era hasta cuando existía. Es un poco complicado esto del micro. No, está bien. A 200 metros del Castillete del Pozo Terrerón, un edificio alargado de 2 plantas. Cuando se construyó, era una colonia, el lugar que la empresa acondicionaba para que se alojaran en él los trabajadores foráneos reclutados para trabajar en la mina. Muchos eran extremeños, andaluces, gallegos. También había reclusos que redimían pena. Cada mañana llegaban 4 números de la Guardia Civil y 2 guardajuraos. Los reclusos formaban en fila india y los guardias los escoltaban hasta la caña del Pozu. Más tarde, los inmigrantes se fueron instalando en los bloques de pisos de la barriada de Tuilla. Con la primera paga, muchos que habían llegado vestidos con andrajos compraban un traje en el pueblo y un reloj, que les cobraban a plazos. También muchos de los que habían sido convictos se casaron y se quedaron a vivir en la barriada. Al fin y al cabo, en sus pueblos de origen, los tenían tachados como rojos. La colonia pasó a ser oficina y almacén. Hoy en día es un geriátrico. La dueña médica es hija de minero. Juanchi, su marido, que era practicante en la mina, afirma: de 5.000 puestos de trabajo que hubo en esta zona, quedan ahora 13. El edificio está rodeado por una verja de un par de metros de altura. Tinín se agarra a la verja del lado de dentro. Yo soy muy educado, entré para allá y les decía a los mineros que aproveche, que aproveche. Gracias, Tinín, me respondían. El viejo saca un cordel del bolso de la chaqueta. Mira el nudo corredero que sé hacer. ¿A que soy listo? Milín, con su visera y con su mano temblorosa, se acerca y susurra: dame una perrona. Una señora gorda que se apoya en unas muletas riña a Milín. No se le puede dar nada. Si tiene dinero, tómase un café tras otro y pilla diarrea.
A Javi, con 6 o 7 años, lo llevaban a casa de una tía que vivía en un pueblo cerca de Gijón. Aboño era un pueblo precioso. Tenía una playa con una gran duna. Corríamos duna abajo hacia el mar. Allí vi por vez primera a una mujer fumando. Para disimular había hecho un agujero en la arena para esconder el pitu. Guardábase para fumar, pero nosotros la veíamos. Un río desembocaba junto a la playa. Bajaba limpio. Mi padre y mi madre se bañaban en él. La gente iba a pescar a ese río y se sacaban pulpos de los pedreros. El pueblo eran 4 casas y el taller Alegría, un taller para reparar máquinas de vapor y vagones. Aunque no me dejaban andar libremente por él, aquel taller era para mí todo un mundo. Alegría, el ingeniero, invitaba a Aboño a gente de Madrid, eran de su familia. Yo veía a aquellos niños jugando al tenis, les tenía rabia. Con esa faldita corta y la raqueta parecíanme tontos, aunque el tonto sería yo, claro. El sitio era ideal para la térmica. El ferrocarril de Langreo llegaba hasta allí. Y Aboño estaba conectado con el puerto del Musel a través de un túnel. Encauzaron el río, las casas desaparecieron, mi tía se fue para Gijón. Los depósitos de carbón con una escollera que cierra el paso del mar cubrieron el área donde estaba el pueblo y rellenaron la playa para ganar terreno al mar. Al enterarme del proyecto pensaba, ¿dónde van a meter una térmica en un sitio tan pequeño? Cuando con los años volví a ver aquello, me decía, ¿cómo se puede deshacer tanto? Hay una barriada en el Entrego que se llama el Japón. A los que llegaban de fuera a trabajar en la mina los llamaban japoneses o coreanos. Un vecino de esa barriada señala el río Nalón. Cuando yo era un crío, bajaba sucio con el agua negra. Recuerda que a los rapacinos los llevaban valle arriba hasta la Viana, a bañarse en la Chalana, un lugar de aguas cristalinas en el que había que tener cuidado de que la corriente no te llevase. También se acuerda de las huelgas. Los guajes estábamos allí al otro lado del río viendo el panorama tan tranquilos. Los mineros estaban de huelga, así que esos días el río bajaba mucho más limpio. Por esta explanada llegaban las lecheras con los antidisturbios. Los traían de Valladolid. Los de aquí no querían ir a esas batallas. Algunos mineros, desde fuera de las instalaciones del Pozu, les tiraban de todo y echaban a correr para adentro. Las furgonas avanzaban. Cuando ya casi habían alcanzado la entrada, aparecían más mineros a los yaos. Yo veía aquellos tubos que apoyaban en el hombro y pensaba que eran cerbatanas gigantes. Los petardazos y tornillazos retumbaban contra las lecheras. ¡Tumba, tumba! Las furgonas salían de allí cagando hostias, marcha atrás. Y entonces los guajes aplaudíamos y les gritábamos hijos de puta. Me acuerdo también de otra vez con mi madre en el Entrego. Yo tendría 5 o 6 años. Los antidisturbios vinieron a disolver la manifestación. Iban a por el que pillasen. Mi madre y yo libramos porque conseguimos meternos en una tienda. Las tenderas abrían la puerta a la gente. Nos escondían y a continuación cerraban la verja. Por las ventanas de las casas, las paisanas dejaban caer las macetas por si acertaban alguno. ¿Cómo ve de tiempo? Muy bien. ¿Cómo es muy bien? Muy bien significa al menos 15 minutos si quieres. Jenny no sabe en qué oleada llegaron sus ancestros de África. Quizás en la segunda mitad del siglo XVI, hace aproximadamente 27 generaciones, cuando los españoles, una vez que hubieron diezmado a la población indígena, comenzaron a importar esclavos para trabajar en las minas de oro. O quizás fue más adelante, en el siglo XVIII, 15 generaciones antes de que naciera su abuela, cuando el comercio de mercancía humana, controlado ya por los ingleses, se hacía por el puerto de Cartagena en el mercado oficial de esclavos de Nueva Granada. Entonces los habrían traído desde allí por tierra, a lo largo del río Atrato, hacia el Chocó y hacia Barbacoas. O quizás los entraron por Panamá y luego los desembarcaron en el puerto de Chirimbirá, un puerto chocoano, o en el mismísimo muelle de Buenaventura. Hay documentos en los que se establecen los castigos por la huida y la rebelión. 100 azotes, 200 para las mujeres, amarrarlos a la picota un día entero, cortarles el miembro genital y exponerlo en la picota, brearlos, prenderles fuego. Pero lo cierto es que los antepasados de Jenny acabaron librándose del yugo, huyendo y creando palenques o participando de las rebeliones de esclavos o acogiéndose a la manumisión. Tras la última ola minero-esclavista, muchos afrodescendientes se trasladaron hacia las tierras bajas del Pacífico, hacia los ríos de la costa, al sur de Buenaventura.
Río Naya, Río Timbiquí, Río Guapi. Allí fundaron sus propias comunidades, reinventando sus modos de subsistencia y su imaginario cultural. Además de la pesca y la agricultura, se dedicaron a la minería artesanal llamada mazamorreo o barequeo, mina, biafara, carabalí, congolino, cambindo, cuenú, lucumbí. Son apellidos muy frecuentes entre la población de estos ríos y todos ellos les fueron asignados a los esclavos recién llegados para indicar los lugares desde los que habían sido remitidos: Guinea, Congo, Angola. Sus abuelos son de un pueblo junto al río Timbiquí. Uno tuvo 18 hijos, el otro solo 14. Entre las varias mujeres con las que los tuvieron, una de ellas, su abuela, era la bruja del pueblo. La minería, que siempre vuelve, regresó a este lugar de la costa del Cauca. Hace como 20 años aparecieron unos rusos, explotaron el oro, embarazaron a algunas mujeres, dejaron las máquinas ahí botadas y tan rápido como llegaron, desaparecieron. Se viene un Guanulu, tienen que marcharse. Es mejor que los niños no lo vean, que no lo toquen, que estén lejos. Antropólogos y sociólogos enviados por la empresa y el gobierno, cuenta un poeta guayú. Se presentaron en las comunidades, muchas de ellas monolingües, y difundieron un relato que justificara el desplazamiento de la población. Era, además, un relato culpabilizador. El Guanulu irrumpía como castigo. Ahora, el Guanulu ya está aquí. A las 4 de la mañana el suelo comienza a temblar y se viene un estruendo que despierta a toda la comunidad. El Guanulu tarda varios minutos en irse, su ruido va poco a poco alejándose. Regresa otras 8 veces al día. Guanulu, desequilibrio, maldad, otredad, epidemia, destrucción, peligro. Las vías del ferrocarril pasan a pocos metros de la comunidad. Conectan una de las mayores minas a cielo abierto del mundo, Cerrejón, con el puerto de salida del carbón, Puerto Bolívar. Bahía Portete, el lugar donde se enclava el puerto, se encuentra situado entre el Cabo de la Vela y Punta Gallinas. Puerto Bolívar fue un regalo para el Cerrejón. Sus condiciones son perfectas. Una bahía profundísima para que entren hasta la cocina los grandes buques graneleros y una línea recta que en solo 150 kilómetros une la boca de mina con el puerto de salida. Una línea recta, solo 150 kilómetros. Esa línea atraviesa el resguardo indígena guayú de la Alta y Media Guajira. Esa línea atraviesa comunidades, cultivos, cementerios. Ahora hay 50 metros a cada lado de la vía, que son de la empresa. Garry Drummond es el hijo del fundador de una multinacional estadounidense del carbón, que se llama la Drummond. Y este es el último texto que os leo, y que tiene como punto de partida unas declaraciones del propio Garry Drummond al final de su vida. Dice: del legado de Garry Drummond, la compañía rescata estas frases para la posteridad. La única cosa que sobresale en mi mente es que la gran diferencia entre ganar y perder, y sé que esto es banal, ha sido no renunciar a algo. Muchas veces la compañía llegó a ver el amanecer porque nosotros no renunciamos. Hasta aquí la cita de Garry Drummond y yo continúo. No renunciar, la ausencia de límites, la propia banalidad de esta ausencia. Garry Drummond era un filósofo, y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. ¿Cómo va a ser la montaña un dios? Hagámosle un agujero y saquemos ese puto carbón. Bueno, pues ya muy brevemente, porque ahora sí que me debe quedar poquito tiempo. Quería contaros el origen de este libro. Yo viajé a Colombia en el año 2017 por otros motivos, relacionados con los que decía Adrián antes de la crítica a la política migratoria española y europea. Me invitaron allá a dar una charla. Y bueno, coincide con que en Gijón, muy cerca de Oviedo, que es de donde yo vengo, hay un programa de acogida de refugiados y refugiadas colombianas desde hace más de 23 años. Un programa pionero de acogida temporal. Líderes sociales colombianos salen del país durante 6 meses para rebajar su nivel de riesgo y para volver de nuevo a sus luchas en el país. La gente que de alguna manera arropa este programa en Asturias, al enterarse de que yo me iba a Colombia, me propusieron que hiciese de altavoz de una denuncia que estaban tratando de hacer desde sus humildes medios, que era
la paradójica situación de que en Asturias, en un momento de declive y desaparición del mundo del carbón, estaban entrando buques graneros con 170.000 toneladas de carbón procedentes de las minas colombianas a cielo abierto de La Guajira y el Cesar, la mina Cerrejón, una mina más grande que Madrid, que la ciudad de Madrid, y la mina Drummond en el Cesar. Esos barcos cargados de carbón llegaban a Asturias para ser quemados en las térmicas o para crear una especie de hub, como dicen ahora en el puerto, desde el que reexportar ese carbón a otros destinos, como por ejemplo Marruecos, Turquía o Vietnam. Yo asumí la tarea, pero nunca escribí el breve artículo que supongo que había la expectativa de que escribiese durante el viaje, sino que me quedé un poco atrapado en la investigación sobre este asunto y acabé sacando un libro 5 años después de mi visita a Colombia. En él, desde luego, hay este hilo principal, que es el de las, vamos a decir, el de las nuevas geografías del capitalismo fósil, el ver cómo una región del primer mundo deja de producir carbón y desaparece todo un mundo cultural también en torno a esa extracción de carbón, pero cómo de alguna manera se reinventa teniendo un puerto desde el que salen grandes toneladas de carbón que proceden de Sudáfrica, Colombia, Rusia, para ser exportadas a esos lugares donde el capitalismo fósil sigue apretando el acelerador, ¿no? De todas maneras, este juego de espejos en torno a las minas asturianas y las minas colombianas se me fue de las manos, o de alguna manera traté de que se me fuera de las manos para que el juego de espejos se ampliara con nuevos elementos de relación entre Asturias y Colombia. De modo que de pronto me topé con el puerto de Buenaventura en Colombia o con el puerto desde el que sale el carbón hacia Gijón. Y me pareció muy interesante también extender el juego de espejos a comparar la realidad de un puerto del primer mundo como el de Gijón, en el que efectivamente hay mucha contaminación por los graneles sucios, hay vecinos y vecinas manifestándose por culpa de todas las enfermedades que provoca la contaminación del puerto y toda la actividad industrial asociada. Hay conflictos laborales de los estibadores, hay muertos por accidentes en un contexto digamos, de gigantismo maquínico que hay en un puerto. Y efectivamente eso tenía mucho en común con lo que estaba pasando en el puerto de Buenaventura que visité en Colombia, pero Buenaventura es un puerto tercermundista en el que todas las violencias estaban expandidas por mil, ¿no? Y de pronto, efectivamente, en los dos lugares los estibadores se sacaban los mocos negros llenos de carbón, pero en Buenaventura había habido un proceso de desplazamiento forzado de cientos de miles de personas, de desapariciones forzadas, de asesinatos, digamos, para desarrollar un capitalismo a cara de perro en un nodo logístico tan esencial como era el puerto, ¿no? Bueno, pues del mismo modo que extendí, digamos, el juego a la cuestión de los puertos, y de alguna manera eso también tenía como trasfondo una concepción del extractivismo que no va solo a fijarse en los enclaves concretos de explotación de la mina, sino a toda la infraestructura logística que traslada, en este caso el carbón, por vías férreas y por puertos de un continente a otro, sino que también me empecé a preguntar bueno, qué pasaba en una situación tan envejecida como la de la cuenca minera asturiana. El libro empieza, os he leído un trocito, con una ruina minera y un geriátrico, quizás resumen de la historia social de Asturias de los últimos años. ¿Qué pasaba con esos viejos mineros que sufrían silicosis, que muchos de ellos vivían en residencias, como ese geriátrico al lado de la ruina? ¿Y quién cuidaba a esos mineros? Y de pronto comparecen en el libro, tenemos otra trama que tiene que ver con las mujeres latinoamericanas y concretamente colombianas que están cuidando a los viejos mineros silicóticos asturianos que abarrotan los geriátricos. Entonces, digamos que ahí se abría un hilo que permitía hablar de la plantación azucarera en el Valle del Cauca colombiano, que permitía hablar de todas esas migraciones que se dan en el puerto de Buenaventura, entre ellas las de las mujeres llamadas las italianas, que eran las mujeres que se vienen a Europa fundamentalmente a dedicarse al espacio de los cuidados o al trabajo sexual. Y de pronto la conexión entre un viejo minero silicótico y Jenny, su cuidadora, pues abre, digamos, otras conexiones para desarrollar este viaje asturcolombiano.
Y por último, el último hilo sería el de los refugiados y refugiadas, exiliados políticos, aunque sea de forma temporal, que están en un piso de Gijón, que han podido salir de su país, respirar ante la situación de violencia que están sufriendo y de pronto se encuentran que en su piso, por el ventanal del piso que está en la zona oeste de Gijón, están viendo las montañas de carbón que vienen de su propio país y que están siendo desestivadas en el puerto. Algunos de ellos vienen precisamente huyendo de las multinacionales de carbón asociadas con el paramilitarismo en Colombia y se encuentran, digamos, en su lugar de reposo con que les persigue el carbón, ¿no? Y en otros casos, las violencias que han sufrido son de otro tipo. Lo que he intentado es entrelazar esas otras violencias que sufren los exiliados que están en Gijón para que pudiésemos entender mejor el conjunto de la violencia política en Colombia y no solo la que tiene que ver con las multinacionales extractivistas. En definitiva, lo que he tratado de hacer es un libro que es un poco inclasificable, que por algunos momentos puede parecer más un reportaje periodístico, en otros momentos puede parecer más una especie de ensayo, pero sobre todo me gustaría destacar esto que decía Adrián, siguiendo un poco la estela de algo que podría decirse algo así como la literatura de la escucha, que quizás se ha nombrado cuando se le dio el premio Nobel a Svetlana Alexievich con sus tremendos libros, pero quizás yo me quería fijar más en un referente colombiano, Alfredo Molano, un sociólogo, intelectual, escritor que murió hace unos pocos años y que es una personalidad en Colombia y que cuando le dieron el premio honoris causa en la Universidad de Sociología, en la Nacional en Bogotá, pues contaba su trayectoria vital, cómo había hecho la tesis, cómo había venido a París a estudiar sociología y cómo había abandonado la academia para dedicarse a lo que un amigo, un amigo afro-colombiano le había sugerido, que era que se dedicase a caminar el país, a visitar el país a lomo de mula y a escuchar y a hablar con sus gentes, ¿no? Y que se había dedicado a eso toda su vida. Todos sus libros tienen este registro de recoger las historias que va recopilando por el país. Y él, cuando recibía este honoris causa, decía: los colonos, los aventureros, los guerrilleros, los despojados y hasta los desaparecidos adquirían así vida textual. Entendí que los relatos podían servirles de espejo para que se reconocieran y recabaran en la fuerza que, sin saberlo, cargaban. Esto creo que ha sido una inspiración importante para lo que he escrito. Y por último, y por el tema del tiempo, para no liarme, voy a leeros el final de la intervención. En definitiva, mi intención con este libro era de contar a la vez dos cosas que normalmente aparecen por separado, casi siempre confrontadas una con la otra: la memoria de las comunidades mineras y las consecuencias terribles del capitalismo fosilista sobre el planeta. Un discurso obrerista y otro ecologista que con frecuencia no logran entrelazarse y potenciarse entre sí. Decía hace poco un minero leonés, Juan Carlos Lorenzana, autor de un libro de relatos ambientados en la mina, que ellos, los mineros, se han sentido tratados en ocasiones como terroristas ambientales. Frente a esta tentación ecologista tan injusta, creo que hay una vía posible de reconocer y reivindicar las luchas de los mineros y de las comunidades de las que formaban parte, sus grandes hitos y contribuciones al movimiento obrero, sin que ello signifique hacer apología del industrialismo, el desarrollismo y el extractivismo. Se puede y se debe desentrañar las dinámicas destructivas del capitalismo fosilista mientras se rescata la memoria de quienes, jugándose la vida, bajaban al pozo a sacar el carbón, al tiempo que arrancaban a los patrones y al Estado derechos laborales y sociales. Si además se logra despatriarcalizar esta memoria, la tarea estará completada. Y para no hacerlo desde la nostalgia, sirvan las palabras de Jaime Bindel en su excelente libro Estética fósil. Toda forma de obrerismo industrial que pase por alto cómo se han reconfigurado las relaciones de explotación en las últimas décadas y en las diversas geografías es una expresión identitaria como otra cualquiera. Por lo demás, la estructura del libro busca que la historia de los mineros asturianos y de sus patrones sea el punto de partida de un hilo narrativo que haga aflorar las relaciones en el momento colonial y en el neocolonial entre cuestiones aparentemente tan escindidas como el extractivismo minero, la agroindustria y sus orígenes en la plantación esclavista, las redes transnacionales de cuidados, la agricultura campesina, la migración, el exilio, etc. Por último, el libro trata de dar cuenta del carácter desmesurado del capitalismo, de su dinámica insaciable, la acumulación por la acumulación, de la necesaria codicia de los empresarios que empujan esta lógica en cada negocio concreto. Los Figaredo y los Álvaro González asturianos, los Eder colombianos, los Drummond norteamericanos o los directivos del gigante de las materias primas, Glencore,
comparten esta filosofía, la que en pos del beneficio se debe alimentar una dinámica imparable. Frente a esta religión que instrumentaliza la naturaleza hasta convertirla en un objeto exterior susceptible de ser consumido y expoliado, y que elimina cualquier obstáculo social que lo dificulta, quizás las creencias de las comunidades indígenas y afrocolombianas, esas que sacralizan la montaña o el río, son, en el fondo, y en este contexto de devastación planetaria, la propuesta más materialista posible, de una anticipación y lucidez increíble. La sacralización como límite, la montaña Dios o el río Dios como garantía de que la naturaleza y con ella el futuro de la comunidad no será destruida. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a terminar al menos la parte de intervenciones de esta mesa con Diego Zorita. Diego Zorita es doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y ahora mismo hace su investigación postdoctoral en la Universidad de Salamanca y precisamente pues el centro de su investigación se encuentra en estas relaciones entre literatura y sociedad y muy particularmente le ha interesado precisamente, ¿no?, este periodo del que venimos discutiendo bastante, que tiene que ver con ese periodo franquista, ¿no?, y el papel de la literatura, también de una literatura contestataria ahí, ¿no? Y hoy, bueno, va a venir a hablarnos justamente de eso en dos escritores particulares que desarrollaron una resistencia justamente poética, ¿no?, a este progreso y a este desarrollismo. Así que os dejo con él. Hola, muchas gracias a los que estáis al otro lado escuchándonos virtualmente, que a veces resulta difícil imaginar que exista alguien ahí. A los que estáis aquí presentes en la sala también muchas gracias. Y por supuesto a los organizadores. ¿Qué necesitáis? Cambiar esto. Sí. Y especialmente dar las gracias a los organizadores y a Adrián que me invitó amablemente a esta mesa. Uno tendría la tentación de articular toda su charla remezclando todos los materiales tan interesantes que se han presentado en este congreso, pero creo que va a ser mejor que me remita a lo que tengo aquí escrito y que utilice todas las charlas previas como un contexto que pueda ahorrarme cierta información. Voy a presentar la obra de dos poetas. En primer lugar voy a hacer una especie de introducción sociológica, después voy a hacer una justificación de por qué la obra de estos poetas tiene sentido en el presente y por último voy a tratar de hilar el argumento a partir de dos poemitas que tienen. Disculpadme porque no se ve, pero bueno, la charla se titula Dos poetas del baldío, Aníbal Núñez y Justo Alejo en el régimen ecológico del primer milagro español. Bien, en la década de los 70 aparecieron tres poemarios atípicos en la España de los últimos años del franquismo. El primero de ellos, publicado en la librería anticuaria Relieve de Valladolid, se titulaba Monumentales rebajas y era obra de Justo Alejo. Tampoco se ve su nombre, pero ahí está. ¿Quién es Justo Alejo? Justo Alejo fue miembro del Ejército del Aire, instigador de la Unión Democrática Militar, cronista de los últimos restos de las culturas comunitarias de la comarca zamorana de Sayago y fascinado con los ovnis. Aquí hay un poema en el que expresa esa fascinación. Los otros dos siguientes poemarios fueron concebidos entre 1972 y 1974 y circularon marginalmente entre círculos de amigos del poeta salmantino Aníbal Núñez. ¿Quién era Aníbal Núñez? Aníbal Núñez, ahí le tenéis en la foto, que le gustaba correr, profesor de bachillerato malogrado, grabador, pintor y promotor de una economía subterránea del trueque que aspiraba a reinstaurar la primacía del valor de uso en la salmantina Plaza del Corrillo. Aquí hay algunas muestras de su trabajo como grabador. ¿Por qué ofrezco estos datos de tipo sociológico? Porque una de las tesis que me gustaría defender aquí es que el proceso de modernización franquista supuso el ascenso hegemónico de una cultura social basada en un imaginario de clase media urbana y alfabetizada.
¿Y qué pasa con estos poetas? Ambos excluidos del fenómeno poético y comercial de la España de los 70, la cosmopolita antología de Josep María Castellet, ambos procedentes de los márgenes del Duero, alejado por tanto de los grandes centros urbanos de la época, ambos periféricos con respecto a la industria cultural, publicaron sus obras bien en ediciones ciclostiladas que circularon entre amigos o bien en minúsculas editoriales como la editorial anticuaria Relieve. Ambos son el paradigma de un doloroso desclasamiento que les llevó a buscar en un agonizante universo comunitario rural alternativas al proceso de modernización franquista. ¿Cuál fue la razón por la cual ambos poetas buscaron en ese universo comunitario rural alternativas a la modernización franquista? Y, quizá más importante, ¿por qué habrían de interesarnos hoy? O, en otros términos, ¿por qué el mundo rural comunitario se concibe como el depósito de una alternativa existencial al modo de vida capitalista cuyo paradigma sería la vida capitalina? Bueno, aquí voy a jugar con un argumento que no comparto, pero simplemente por jugar y por ver cómo nos posicionamos frente a él, ¿no? Una respuesta a esta pregunta podría ser que en los años 70 el campo todavía constituía un reducto resistente al proyecto de modernización capitalista y a la alienación que supone el trabajo asalariado. Desde una perspectiva ecofeminista, el argumento podría ser el siguiente. Dado que las culturas rurales son culturas rurales de subsistencia, el trabajo rural pertenecería a la esfera de la reproducción y no a la esfera de la... Pertenecería, perdón, a la esfera de la reproducción, sí, y no al dominio de la producción. De modo que en el campo primarían los intercambios basados en el valor de uso y no en el valor de cambio. Esa sería una posible respuesta, ¿no?, de por qué les interesó el campo. Sin embargo, creo que esta caracterización del mundo rural es engañosa, pues como ha señalado Óscar Carpintero, el proceso de modernización franquista también afectó al sector agrario y ganadero con la introducción de la mecanización, los combustibles fósiles y la extensión generalizada de las relaciones de producción capitalistas. El libro de Óscar Carpintero está muy bien, pero es café para muy cafeteros. Si a alguien le interesa este proceso, una exposición literaria, autobiográfica y que tiene bastante relación con la novela que ha escrito Bryce es este Tríptico de la Tierra de Mercé Ibars. Entonces, si esta respuesta no nos satisface, la de que en el campo priman las relaciones de reproducción, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Os la recuerdo. Creo que esa respuesta habría que buscarla en un apego hacia lo terrestre. En donde aterrizar, Bruno Latour analizaba cómo los proyectos de modernización implicaban no solo una economía del sacrificio para los habitantes del mundo rural, de la que se ha hablado ya extensamente y en la que no voy a entrar, sino que aquellos que se resistían al proceso de modernización franquista pertenecían al pasado, están desfasados, ¿no? Y que incluso su composición moral resulta irracional frente a los vientos del progreso, ¿no? En España este proceso se materializó en la figura del paleto, una construcción conducente a legitimar el proceso de modernización y a sepultar la idea del campesino como depósito de las esencias nacionales. Pues bien, Aníbal Núñez y Justo Alejo retornaban al universo comunitario tradicional con el propósito de encontrar formas de apego al territorio que no pasaran por la homogeneidad étnica y el nacionalismo. Lo hacían en un momento en el que se estaban consolidando las bases del régimen ecológico del primer milagro español, que en la zona de Salamanca y Zamora, a la que ambos pertenecían, se dejaba notar especialmente por el abrupto éxodo rural y la construcción de presas y centrales eléctricas. En el presente, donde conocemos ya con precisión las consecuencias ecológicas de la ruptura metabólica que el colonialismo interior franquista supuso para la sociedad española, y especialmente cuando sabemos que no hay tierra capaz de contener el ideal de progreso, emancipación y desarrollo moderno, sigue siendo acuciante encontrar formas de apego a lo terrestre en que nos permitan restablecer intercambios sociometabólicos respetuosos con la naturaleza. Veamos entonces cómo lo imaginaron nuestros dos poetas del baldío. En el caso de Aníbal Núñez y Justo Alejo, esta preocupación por la desaparición de las culturas rurales de subsistencia se materializó en una poesía de la naturaleza contra el electrofranquismo. Este era un término de época, el de electrofranquismo, que apareció en un número de la revista Alfalfa y que en un artículo escrito por Mario Gaviria.
En esta poesía de la naturaleza se aprecia tanto su mirada crítica hacia la construcción de centrales eléctricas en la zona de las Arribes del Duero, como una sensibilidad ecologista que caracteriza el mundo rural como un dominio sagrado. Este poema de Definición de Savia, un poemario de Aníbal Núñez, que no sé si leéis, malamente, ¿no? Por atrás, malamente. Este poemario de Definición de Savia podría interpretarse como un desdichado lamento por el apuntalamiento de una ética intramuros, por utilizar la expresión de Jorge Richman, en un momento histórico donde se estaba intensificando este proceso de largo de recorrido, el éxodo rural y la masificación de las ciudades. Digamos entonces que la primera estrofa, ¿no?, podría articular una... O sea, la primera estrofa versa sobre una discontinuidad con el mundo natural, ¿no? El ser humano marca su distancia y su separación con fosos y cercados que únicamente son superados por el pájaro portador de semillas. Y creo que de este poema se podría hacer una lectura de tipo esencialista. Es decir, que la separación que hay entre naturaleza y ser humano es una separación de tipo ontológico, ¿no? Pero estoy en desacuerdo con esta interpretación. Creo que esta separación tiene un carácter eminentemente histórico. No se trata de que el ser humano esté constitutivamente separado del mundo natural y de la vida, sino que ha habido un cierto desarrollo de las sociedades capitalistas que ha propiciado esta separación. Así se exponía en un texto de época, muy leído por Aníbal Núñez, como fue La Sociedad del Espectáculo, cuyo primer capítulo se titula La separación perfecta. Para Debord, el concepto de separación refería a la desvinculación respecto a los frutos del trabajo, pero también a la separación del conocimiento del proceso productivo en que participa el trabajador. Esto podría interpretarse como un axioma básico marxista, ¿no? Pero Debord estaba planteando una teoría crítica para la incipiente sociedad de consumo. El espectáculo es la forma dominante donde las sociedades occidentales, pues la mercancía ha llegado a un grado tal de acumulación que se convierte en imagen. Ahí deberían salir unas letras que por alguna razón no salen. El ser humano vive separado de la vida, pues todos los bienes seleccionados por el sistema espectacular constituyen a sí mismos sus armas para el refuerzo constante de las condiciones de aislamiento. Bien, pues creo que esta interpretación a partir de Debord en el contexto de la España desarrollista, inundada por miles de novedosos productos de consumo y atravesada por grandes transformaciones tecnonaturales, se podía sentir de modo cada vez más evidente. Es decir, se podía sentir el espectáculo como una relación social entre las personas mediatizada por las imágenes. No me resistía a poner un anuncio de época, que es un anuncio como la devoción no obstaculiza el consumo, ¿no? Porque es una almohadilla para rezar. Bien, entonces, volviendo al poema, insisto en que esta separación tiene un carácter histórico, la separación entre ser humano y naturaleza, y no ontológico, y quizá para reforzar esta interpretación histórica merezca la pena atender al significado de esa red que se extiende sobre el mapa para impedir el vuelo de los pájaros. No podemos sino entender que se trata de una red eléctrica, que a su vez posibilita la conexión telefónica insatisfactoria a la que refiere la última estrofa. No sé si he puesto aquí otra vez. Sí. En la Salamanca de los 60 y los 70 fueron múltiples los procesos de expropiación de tierras comunales para posibilitar la construcción de presas, centrales eléctricas y posteriormente centrales nucleares. Sabemos, por la edición que Fernando de la Flor y Germán Labrador hicieron de los poemas de juventud de Aníbal Núñez, que compartió esta realidad psicogeográfica con José Miguel Ullán y que para el poeta tuvo una gran trascendencia. Como señalan de la Flor y Labrador, el tiempo de Aníbal fue un tiempo de inmovilización pantanosa y fascinatoria. A las metáforas de la liquidez que recorren la espina dorsal del sistema poético en castellano se le oponen en Aníbal Núñez las imágenes oscuras de la interrupción circulatoria de las savias de la vida. Así también ocurre en nuestro poema, donde el agua figura detenida y represada en los fosos que aseguran la inexpugnabilidad de la ciudad. Pero ¿por qué tanto interés en el agua, su enclaustramiento y su explotación? ¿Qué relación tiene este interés con sus fracasados alegatos en favor del reconocimiento de nuestra interdependencia con la naturaleza? ¿Y qué pasaba en la España de los 60 con el agua y las políticas hidráulicas? Bien, la respuesta a estas preguntas la quería realizar en el curso de la interpretación de este otro poema del segundo protagonista, que es Justo Alejo. Este se lee mejor, ¿no?
bueno, si no se lee mejor, es que no quiero leerlo para no extenderme. Se trata de una oda al río Duero, que sin embargo no se presenta bajo la retórica de lo salvaje sublime, sino que refiere explícitamente a su expolio eléctrico. El poema denuncia el extractivismo industrial que estaban sufriendo ríos y lagos de la provincia de Sayago como consecuencia de la construcción de presas como la de la Almendra o la de Aldea Ávila. Aquí hay una noticia de La Vanguardia española con Franco dando un discurso después en Salamanca tras la inauguración de una de estas presas. En la retórica regeneracionista con que el régimen defendió la construcción intensiva de presas, especialmente a partir de 1953, el agua vendría a ser el oro líquido que revivificaría el campo español y redimiría a los campesinos de la pobreza. A través de su política hidráulica, el régimen pretendía superar el atraso del país. Sin embargo, como han analizado Boelens y Witterweir, no sé muy bien cómo se pronuncia este apellido, pero el paper es muy interesante, los efectos de esta política hidráulica tuvieron un carácter paradójico, pues pese a intentar estimular la autonomía local, su centralismo contribuyó a destruir organizaciones autónomas en torno a la gestión del agua. Esta parece ser la realidad que refleja el poema de Justo Alejo, pues la explotación de los ríos no supuso el aumento de la productividad de los campos, sino su explotación eléctrica. El poema dice campos menguados y en explotación eléctrica como explotación eléctrica podríamos interpretar aquel verso que dice doradas energías que deslíen la noche española. Pese a la retórica franquista que justificaba la construcción de presas y embalses como un bien que modernizaría el país y aliviaría su atraso, crónicas y poemas como los de Justo Alejo apuntan hacia una conclusión muy similar a la que llegaban José Manuel Naredo, Mario Gaviria y Juan Serna en Extremadura saqueada, recursos naturales y autonomía regional pocos años después. La implantación de centrales eléctricas y posteriormente nucleares no supuso el acceso de estas regiones al porvenir, sino que más bien acentuó las dinámicas de desposesión y despoblación que amenazaban con convertir la región en un desierto estético, turístico, contemplativo. Esto es una de las crónicas de Justo Alejo, que escribió varias crónicas sobre este proceso en el norte de Castilla y en la revista Triunfo. Sin embargo, el poema no incurre en una idealización de la subsistencia ni clama nostálgicamente por la restitución de una naturaleza imperturbada, virgen y sublime. Frente al electrofranquismo, Justo Alejo consideraba el puente de Requejo o puente de Pino como el paradigma de una posible y deseancia consonancia del progreso agrario e industrial. El poema no plantea, por tanto, una dicotomía irrestañable entre una ingeniería trascendental y una geología trascendental, sino que más bien defiende una armónica conjunción de la tecnología con la naturaleza y con el mundo agrario. El poeta sayagués conocía con profundidad los problemas de la zona, como os digo, hizo varios recorridos para escribir crónicas tanto en el norte de Castilla como en Triunfo y estaba hondamente preocupado por el aislamiento y la despoblación de los pueblos de Sayago. Los puentes constituían una posibilidad de vincular y unir localidades en un paraje especialmente abrupto, escarpado y por lo tanto desestructurado. Es un paraje muy interesante porque también es un paraje limítrofe con Portugal. Y hay varios de los textos de Justo Alejo que abogan, digamos, por las relaciones entre ambos estados y por, digamos, una forma de concebir la identidad nacional que no se base en el esencialismo franquista. Pero en eso no voy a entrar ahora. El puente del que hablaba Justo Alejo es el puente de Pino, que había servido para comunicar las comarcas de Sayago y Aliste separadas por el río Duero y aisladas una de la otra por la dificultad del paso del río en barca. El puente de Pino es presentado en el poema como un símbolo industrial alternativo a las presas franquistas. Más allá de la funcionalidad política y económica para la que fueron concebidas las presas, ya sirvieran para aumentar la superficie de regadío, para producir electricidad, que según Óscar Carpintero en el libro que he mencionado antes, producían el 39% de la electricidad en la España de los 70, las presas franquistas tuvieron una eficacia simbólica primordial como paradigmas de la redención de España mediante la industrialización y las obras financiadas por el Estado. Voy terminando. Considerando el profundo significado simbólico de estas presas, interesa la maniobra retórica del poema de Alejo, que erige al puente de Pino como un símbolo alternativo. La arquitectura de las presas se caracterizaba
y cito a Germán Labrador, por la estética egipcia de sus frontispicios, con sus relieves hieráticos, que apuntaban hacia la disolución de lo humano en lo divino, de la carne en la piedra, de la vida en la muerte y de la persona en el Estado. Justo Alejo destaca en el Puente de Pino su carácter público y la forma acrobática y lúcida en que se amalgama con el territorio. Frente a la pared inmensa de la presa, la reticulada estructura de acero del puente público que promete la consonancia entre progreso agrario e industrial. Si, como señala Bruno Latour, la decisión vital en la era del antropoceno es modernizar o ecologizar, parecería que estos poemas de Núñez y Alejo están anticipando ya esta alternativa. No solo por su radical crítica del proceso de modernización franquista, sino porque traslucen ya una incipiente sensibilidad ecologista y una nueva o antigua relación con lo terrestre. Y, por último, dejo dos poemas en los que es más evidente, especialmente en el de Aníbal Núñez, esta concepción ecológica de la naturaleza. Y muchas gracias. Bueno, pues hemos ido bastante bien de tiempo. Eso implica que tenemos prácticamente media hora para poder dialogar, ¿no? y preguntar. Así que si os parece bien, sí que voy a recoger individualmente las preguntas para que podáis contestar, teniendo en cuenta que tenemos ese tiempo, al menos inicialmente. Preguntas, comentarios, etcétera. Un micrófono. Bueno, en lo que lo pensáis. Yo para Diego sí que te quería un poco plantear una duda, ¿no? Sin poner en cuestión tu interpretación al respecto de la obra poética de los autores que no conozco. ¿No te parece que quizá planteabas de manera un poco dicotómica lo que es ese un poco paso de las sociedades de subsistencia, ¿no? a una integración total en un marco capitalista? Porque yo pienso que, evidentemente, por mucho que incluso metabólicamente podamos hacer un análisis y se haya hecho de cómo hay cada vez más una inserción en esa ruptura metabólica de las economías en el Estado español, eso es un proceso extremadamente lento y, además, en todo caso inacabado todavía de hoy, si atendemos también a otras dimensiones organizativas, simbólicas, ¿no? de experiencia del lugar, etcétera, ¿no? Y muy particularmente, además, si nos centramos solo en lo económico, yo creo que hizo falta que pasaran mucho más años que esos para que pudiéramos decir que todo el resto de una dimensión de subsistencia en la economía desaparecía, ¿no? Entonces, no sé si a lo mejor eso puede matizar esa cosa, ¿no? Sí, yo creo que ahí me dejo contagiar por el talante un poco elegíaco de ambos poetas, ¿no? Pero de hecho buena parte de las crónicas de Justo Alejo en la revista Triunfo y en el norte de Castilla testimonian, digamos, zonas o pueblos de ese espacio limítrofe entre España y Portugal, en los que, digamos, sigue primando un reparto comunal de la tierra, sigue habiendo una gestión comunal de determinados servicios públicos que se proporcionan en los pueblos. Sigue habiendo, digamos, una forma compartida de gestionar el ganado, o sea que en ningún caso creo en ningún caso quiero presentarlo como un proyecto consumado, y si en algún momento mis palabras llevan a pensar que es un pasado ya acabado, nada más allá de eso. Precisamente las crónicas de Justo Alejo son muy interesantes porque señalan los restos de estas culturas de subsistencia que siguen perviviendo en esa zona, aunque están seriamente amenazados, ¿no?
O sea, es una pregunta más bien sobre la concepción o la génesis de Ningún Queda, ¿no? Perdón, Ningún Queda. Sí, es una pregunta a lo mejor ingenua. Si tu interés inicial era hacer una contribución a una discusión pública sobre un tema que está adquiriendo cierta relevancia, ¿no? Como es este de una cierta revisión del pasado franquista desde una perspectiva ecológica, o si tu intención era más bien pensar desde la literatura cuál es tu propio pasado personal, o si esta mirada dicotómica que yo estoy ofreciendo no tiene ningún sentido y son las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? No, gracias. No, es una muy buena pregunta. Es muy compleja para mi estado de jet lag, pero intentaré dar una respuesta. Creo que es difícil a veces pensar cómo las motivaciones que tenemos para escribir textos son complejas, y es verdad que sí pensaba que había, a la hora de incorporar como, digamos, teoría o reflexión de una manera explícita en un texto ficcional, sí me interesaba aprovechar cosas que yo encontraba en el mundo académico y que me parecía que podían tener una audiencia más amplia que si está solo reducida al mundo de los papers, ¿no? Como presentado a través de una narrativa, me parecía interesante levantar debate sobre algo de lo que en Galicia realmente no se sabía mucho, ¿no? Como esto de, mucha gente me dice que cuando leen el libro se ponen a buscar en Google a ver si esto es verdad o no, ¿no? Como que sí me parece que sí me interesaba un poco introducir esto a través de una novela para cosas que quizás se discuten en el mundo académico, qué pasa si lo pones en un género así. Entonces, pero sí creo que también, que tampoco, no lo veo igual como, tampoco tan como una forma de difusión simplemente, ¿no? Creo que me interesaba también, pues es algo que me ha interesado escribir siempre y me interesaba como ejercicio de quizás de construcción de una voz literaria también, ¿no? Como pensar a través de estos aspectos, porque se mezcla un poco como memoria personal y historia familiar con historia de la época, con descripción de espacios que me interesan. Entonces, creo que era ambos, ¿no? En parte era un ejercicio, quería difundir, pero también quería construir una voz literaria en base a estas cosas. Sí. Jaime. Yo no pensaba intervenir porque ya he hablado bastante, tanto ayer como hoy, y además me duele un poco la cabeza, pero bueno, como se ha creado ahí un poco el silencio, pues quería aprovechar para felicitar a los tres por las presentaciones y bueno, especialmente a Eduardo por su libro, porque me parece que es maravilloso. Lamentablemente no he podido leer todavía el de Bryce. Y quería deslizar una reflexión que me viene a la cabeza, ¿no? Que tiene que ver con que cuando hemos criticado, ¿no?, los impactos sobre el mundo rural de las políticas extractivistas, pues ha tendido a aparecer, ¿no? Sobre todo pues, las grandes presas para la producción de energía hidroeléctrica, ¿no? La cuestión de las nucleares y casi por extensión, ayer lo hablábamos a propósito del libro de Franquesa, pues también las discusiones actuales sobre la implantación descontrolada de renovables, ¿no? Y sin embargo no tanto la minería, cuando a veces el impacto, incluso en términos estrictamente paisajísticos, psicológicos, es tan fuerte o mayor que los otros, ¿no? Yo creo que eso está en parte condicionado, mediado por algo que tú has reflexionado, ¿no? O sea, cómo se construye la memoria y la relación con la minería en los territorios, ¿no? Desde una clave, bueno, construyendo identidades muy fuertes por buenos motivos, no solo por la cuestión de las luchas, sino porque pues claro, la minería era capaz de articular comunidades humanas de un modo que sin duda no ha sucedido con las nucleares, la construcción de presas y no digamos las renovables, ¿no? Y eso, bueno, este verano, en julio, antes de las vacaciones, tuvimos un pequeño seminario en Fabero, en la provincia de León, creo que te lo conté,
y fue muy impactante porque allí se ubica la Gran Corta, que es la mayor mina de antracita a cielo abierto de toda Europa, si no me equivoco. Y pues la sensibilidad ecologista para con la agresión casi geológica que provocó esa mina tiene mucho menos peso que el recuerdo respecto a pues, la actividad anterior de esa localidad, ¿no? De hecho, ahora hay un proyecto por parte de algunos exmineros para evitar o paliar, al menos parcialmente, la colmatación de la mina, porque después del cierre de la mina pues, han dedicado a rescatar fósiles de Dicksonias del Carbonífero que se encontraron en el lugar según se iban excavando capas y tal. Y sin embargo, hay un movimiento bastante o relativamente importante contra los molinos eólicos que se están ubicando en algunas colinas alrededor del pueblo, ¿no? Entonces a mí me impactó muchísimo esto, o sea, no porque me extrañe en términos históricos, ¿no? Pero bueno, o sea, sin duda la agresión de la Gran Corta sobre el territorio es infinitamente mayor que la de los molinos, ¿no? Pero claro, los molinos no tienen capacidad ninguna para revitalizar la vida de esa comarca, ¿no? Claro. Sí, desde luego también en la propia literatura que yo leí para hacer el libro en Asturias también aparece esa herida, digamos, del mundo agrícola campesino que desaparece por la aparición, digamos, de la minería y de la cuenca minera, ¿no? La aldea perdida. Hay, digamos, textos que se centran en esta parte, pero es verdad que ya pasan bastante desapercibidos una vez que la comunidad minera se asienta, se solidifica y se reivindica, ¿no? Me pasaba igual cuando fui ahora a presentar el libro La cuenca minera de Teruel, que fui a un pueblo estercuel en el que hay una serie de destrozos en la montaña por esto, ¿cómo se dice? No me sale ahora la palabra. Por canteras, o bueno, minería a cielo abierto de diferentes materiales. Y ya había habido minería del carbón, y entonces entre la gente mayor a la que le preguntaba y que estaban en contra de la actual minería, había una cierta idealización de la minería de interior, de la generación anterior, ¿no? Pero al hilo de lo que planteas, lo que me pasaba claro, yo no, digamos, no fui al caso de las minas a cielo abierto colombianas y de las minas asturianas porque, digamos, tuviesen una significación a escala general que yo estuviese buscando, pero a posteriori sí que puedo pensar que cuando yo veía la barriada de Tuilla, de la que os leí algún fragmento, y veía cómo se iba formando esta comunidad en torno al tren, y se iba creando la barriada, y se iba luego generando toda la memoria colectiva en torno a esa forma de vida que tenía que ver con la minería del carbón. Obviamente, cuando iba a ver las minas a cielo abierto colombianas actuales, no podía hacer un paralelismo, porque aquello, pues una mina a cielo abierto más grande que Madrid, es un enorme socavón, y las comunidades precisamente afrocolombianas, indígenas de ese territorio, lo que han sido es absolutamente sacadas de allí, desplazadas por las buenas o generalmente más bien por las malas, ¿no? Entonces, cuando quería buscar ese espejo, en realidad me resonaba más la construcción de la barriada de Tuilla con el tren bananero que también relatan grandes de la literatura como Gabriel García Márquez o Álvaro Cepeda Samudio, en el que efectivamente a través de un ferrocarril, que tiene que ver también con una empresa, digamos, extractivista y de monocultivo, etcétera, pero en ese momento sí que hay pueblos como Aracataca, el pueblo de Gabo, que se construyen en torno al tren y que aparece pues, la cantina, el cine, el prostíbulo y el crecimiento poblacional en torno a ese núcleo, ¿no? Sin embargo, no sucede lo mismo con las minas colombianas. Y creo que en ese sentido sí que se podría decir que tendencialmente el modelo minero a escala mundial tiende a esto, ¿no? Leía a Arboleda del libro Planetary Mind y algunos artículos que tenía por ahí, ¿no? Y hablaba de cómo los asentamientos se estructuraban en torno a company towns que garantizaban cierta equidad y estabilidad para los trabajadores asalariados de las empresas mineras y petroleras. Bueno, en la medida en que estamos en un contexto pues eso, de creciente escasez de los yacimientos mineros, creo que tendencialmente
el modelo se va alejando cada vez más, digamos, del modelo, vamos a decir, de las minas asturianas y se va acercando cada vez más a escenarios distópicos como los que pude visitar en Colombia, ¿no? Bueno, un poco al hilo de las cosas que tú planteabas, lo de Fabero no lo conozco, no estaba, tengo ganas de ir y recuerdo que me decías que ibas a ir para aquella jornada. Ojalá lo pueda visitar pronto. Vale. Mi pregunta también iba para Eduardo Romero, y es que me parece muy interesante el trabajo que se trata de realizar entre las zonas que son mineras y el ecologismo, porque creo que hay un dolor generacional muy fuerte en las zonas mineras. Creo que hay una herida muy potente debido al declive económico que supuso y la ausencia de alternativas que existen en estas zonas y el olvido del que hablan pues, poetas tanto asturianos como leoneses. Y me parece muy interesante el tratar de escribir una alternativa, el tratar de relatar una alternativa y el tratar de subsanar estas heridas. Y no sé, me parecería interesante abrir también un debate sobre esto y que me comentes lo que opinas. Muchas gracias. ¿Queréis recoger más preguntas? Vamos bien de tiempo, puedes contestar tranquilo. Sí. Vale. Bueno, pues nada, gracias por tu comentario. Me estaba acordando ahora también de una compañera escritora, Noemí Sabugal, que es de Ponferrada y que escribió un libro que se llama Hijos del Carbón, reportajes de diferentes cuencas mineras en el Estado español, y que bueno, lo hacía en un registro más de reportaje, digamos, periodístico, y que reflexionaba también sobre cómo el carbón en las zonas donde se implanta se convierte también en una especie de monocultivo, ¿no? Que por su propia dinámica espanta cualquier otro tipo de actividad, y digamos que la propia minería le interesa la existencia de ese monocultivo para, de alguna manera, tener agarrados, disciplinados a las comunidades mineras que no puedan tener otras alternativas para trabajar en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto luego es difícil salirse de esa dinámica cuando la minería es desmantelada, lo complicado que es reconstruir otra cosa diferente, ¿no? Más allá de la lluvia de fondos económicos que sí que llegaron a las cuencas, de su gestión, más allá de todo eso, que también es importante nombrarlo, como que hay una dificultad que se repite en muchos lugares, ¿no? El otro día estuve en una charla en Asturias sobre la cuenca minera, en la que hablaba un concejal de Cultura del Ayuntamiento de Mieres, y Juan Ponte, y me resultó... O sea, sentí bastante complicidad con lo que él decía, porque él, que venía de una familia minera de Mieres y todo eso, de Turón concretamente, reivindicaba la identidad colectiva de la cuenca, pero decía que esa identidad no era simplemente una nostalgia crítica del pasado. Entonces, yo también creo que lo he intentado reflejar en mi texto. En la comunidad minera de la barriada de Tuya hay somatenes, es decir, infiltrados paramilitares franquistas que asesinan a alguna persona durante la trama que cuento. En la barriada de Tuya hay un patriarcado muy fuerte. En la barriada de Tuya hay mucho suicidio, que muchas veces se trata de ocultar. En la barriada de Tuya y en toda la cuenca minera hay enfermedades laborales terribles como la silicosis y como otras, ¿no? Entonces, lo que él planteaba, y yo lo suscribo completamente, es que es importante efectivamente rescatar esa memoria, pero digamos para reinventar esas cuencas en otros términos sin quedarse atrapados por una dinámica o un relato exclusivamente obrerista que lo que hace es idealizar ese pasado y de alguna manera tapar estos otros aspectos y olvidarse un poco que en realidad digamos, lo que estaban haciendo la minería era explotar los cuerpos de los trabajadores y las trabajadoras en unas condiciones duras, ¿no? Muy duras. Entonces, rescatar efectivamente cómo esas comunidades ensamblaron determinadas luchas colectivas súper importantes, pero introducir todos estos elementos dentro de esa memoria
para que sean productivos a la hora de que utilicemos esa memoria como palanca para construir un futuro, ¿no? Por allí había otra palabra. Bueno, para empezar, muchísimas gracias a las tres ponencias. Yo creo que el silencio de antes, más que ausencia de preguntas, era necesidad de pensar, reflexionar, porque claro, nos habéis apelado mucho a la emoción, a temas como que nos tocan mucho, yo creo que nos interpelan a todos. Nos habéis dejado básicamente sin palabras, más que sin preguntas. Y dentro de esto yo querría incluso reflexionar un poco sobre las palabras con vosotros. No tengo una pregunta real, pero más bien querría que cada uno de vosotros a su manera pudiera hablar un poco de lo que es esta crítica del progreso y de cómo la interpretáis, si es una nostalgia de un progreso que podía ser de otra forma y no ha sido, una idea de que el progreso es algo indeseable, si es esto el progreso que nos hayan prometido. Y también, bueno, yo aquí lo veo bastante generacional de un pasado que nadie de nosotros ha vivido realmente, ¿no? Pero que queremos contar, relatar, y de hecho usando autores que justo Alejo ha puesto uno de estos fragmentos que hablaba de esta consonancia de un progreso que no era el que nos habían prometido. Dice, el proyecto ojalá fuera lo que habían dicho que iba a ser, pero no es esto, es otra cosa. Entonces es un progreso que no convence, no sé cómo decir, pero no es esto. Y entonces no sé si podéis hacer alguna reflexión más sobre por qué habéis llegado a contar esas historias y cómo os ponéis en esta crítica del progreso, o crítica al progreso, o crítica hacia el progreso, no sé cómo decirlo, y si nos podéis ayudar en esto. Muchas gracias. Era para los tres, creo. Bueno, yo me lanzo. Yo creo que uno de los riesgos con respecto a las críticas del progreso es romantizar aquellas comunidades o aquellas formas de organización social que lo precedían, ¿no? En el caso en el que yo trataba, pues romantizar las culturas rurales de subsistencia, ¿no? Y en ese sentido, negar o digamos colocar digamos como ideal regulativo un retorno al modo de vida que esas sociedades tenían. Y olvidando, por tanto, el sufrimiento y las complicaciones que se derivaban de ello, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Martín Arboleda que se tradujo en la revista Jacobin, que se llama Para una vía popular al desarrollo o algo así, no estoy muy seguro, y que reivindicaba, digamos, que el concepto de desarrollo pudiera ser apropiado desde perspectivas emancipatorias para que no fuera únicamente un proyecto moderno extractivista, sino que para que fuera un proyecto comandado popularmente, ¿no? Es decir, yo creo que desde el mundo en el que vivimos y desde una posición ecologista es imposible aceptar el modelo de desarrollo del siglo XX, ¿no? Pero que al mismo tiempo tampoco el ideal regulativo puede ser un retorno a las culturas rurales de subsistencia, ¿no? Y en ese sentido ese artículo planteaba otra forma de imaginar el desarrollo, y un poco lo que estaba implícito en mi interpretación del poema era una forma de relación con la tecnología que no consista en el extractivismo, o que, digamos, no implante dinámicas coloniales en el propio territorio, ¿no? Y eso es un poco lo que diría así a vuela pluma y sin pensarlo. Sí, bueno, creo que tratando de responder un poco desde el lado como literario, más allá del mundo real, creo que es difícil, la balanza es difícil a veces, porque uno puede escribir un libro
que trate de que esté muy marcado por esta nostalgia, por el pasado y por un pasado rural mitificado y que a veces viene asociado con ideas de género muy específicas, ideas de lo tradicional muy específicas, y creo que hay que evitar ese riesgo y también evitar el riesgo de escribir un libro marcado por lo contrario, ¿no? Una celebración de cualquier forma de aceleración ¿no? Entonces creo que es difícil llegar a ese punto, creo que es más como, me parece que a veces siento que trataba de mostrar la pertenencia o esta sensación de como en momentos inesperados, no como en comunidades orgánicas pasadas, sino en situaciones efímeras ¿no? O sea, por ejemplo, en la novela, no sé, aparece como una comuna de hippie en las montañas y como que hay algo de tratar de pensar en estas formas de pertenencia y relación con el mundo rural que no son las que tenemos en la cabeza cuando pensamos en Galicia rural, pero que están ahí. Y también me interesaba a veces meterme muy a fondo en el pasado y encontrar no solamente movilidad, sino también movimiento y también colonización, tanto como uno puede ir al pasado encontrará movilidad y transformación. Entonces creo que eso, quizás sí siento, no sé si tengo una fórmula, pero sí veía los dos modelos y veía novelas que caían en los dos modelos y quería tratar de evitarlo y tratar de manejarme en un espacio donde no cayera en la romantización de ninguna de las cosas, ¿no? Sí. Bueno, yo diría gracias por tus palabras y también reitero el agradecimiento también a todo lo que han sido estos 2 días de compartir en todas las mesas que han tenido como un nivel súper interesante y que nos llevamos un montón de saberes de mucha de la gente que estáis aquí, que habéis intervenido previamente. Y yo diría, por un lado, que a la hora de escribir yo este libro me encontraba con que como el fin del carbón asturiano ha sido casi ayer o antes de ayer, digamos que sí que pretendía tener como cuidado con no dejarme arrastrar por un relato épico de la memoria de las comunidades mineras. Había que hacer un trabajo un poco contraépico para no dejarse arrastrar, digamos, por esa posible ola, ¿no? Y luego, por otra parte, también diría que mi libro no es un libro de tesis, que te lleva, digamos, a una tesis sobre el progreso o sobre el desarrollismo cerrada, sino que hay un montón de voces, a veces contrapuestas, que pretenden dar espacio para que quien lea también pueda tomar posición sin que el autor le conduzca de forma cerrada a un lugar muy concreto. Por tanto, tampoco puedo hacerlo ahora. Y que sí que me interesaba, y os lo he leído en el fragmento y sale en el título del libro, digamos, esta contraposición entre la desmesura capitalista como religión frente a esta mirada, digamos, eurocéntrica de las comunidades afro, de las comunidades indígenas, a las que se ve como atrasadas porque tienen religiones que consideran que los elementos de la naturaleza son dioses, ¿no? Y como darle la vuelta a eso y hablar del dios, de la montaña dios como límite, ¿no? El capitalismo como modelo que no tiene límites, el progreso como modelo que no se pone límites, que además necesita esa acumulación por la acumulación para seguir viviendo, y el límite que es señalar a la montaña como Dios. Es verdad que una frase concreta del libro que tiene importancia también por su título, y es que la razón occidental se ríe de las creencias de indios y negros. De alguna manera es una concesión, digamos, al esencialismo en esa frase concreta, pero creo que el conjunto de lo que hago en el libro intenta desactivar una posible lectura como demasiado esencialista de estos elementos, digamos, antiprogreso en relación con tu pregunta. Y ahí creo que en las comunidades que pueden ser esencializadas en el libro aparecen en su complejidad y no pueden resumirse solo en esta frase, que creo que en ese momento pues tiene o sea, es necesaria en ese momento del texto, pero no resume el conjunto de lo que se nombra cuando lo lees al completo, ¿no? Bueno, quizá hay unos minutos para una última pregunta, o si hay dos, las podemos juntar.
Y con eso cerraremos. Así, último momento para intervenir. ¿Alguien más va a querer intervenir? Vale, pues cerramos con la pregunta. ¿Puedo hablar en inglés? Sí, gracias. Just a quick question. I was wondering if, a bit following Francesco's question as well, but if you, so if the communities that you worked with read your work, and if that somehow also created spaces of thinking alternatively about the past and also about the future, both at a personal level and maybe also at a community collective level, or maybe for the case of Eduardo. Gracias. ¿Respondo en español o en inglés? Sí, en español. Okay. Es una pregunta muy interesante porque sí, y es interesante porque, o sea, sí ha habido incluso como grupos de lectura, ¿no?, de gente que ha participado en esto, y las reacciones interesantes porque he tenido las experiencias de gente que es de la zona donde se hizo el embalse y que están por ahí, y gente de la zona de los pueblos de colonización donde muchos de ellos fueron. Y creo que es muy difícil pensar que hay una respuesta única, como que me doy cuenta de que, y trato un poco de reflejar eso, pero las reacciones de la gente pueden ser muy distintas, ¿no? La gente más mayor, por ejemplo, es la que tiene una visión más negativa de todo el proceso. A veces con la gente joven sentía que el libro les tocaba de una manera que no les gustó, como que era un poco tabú quizás, porque hay como esta imagen de progreso y de ver como no, como de ver como algo positivo quizás, como lo que se hizo en estas explotaciones ganaderas, mientras que por ejemplo la gente de Negueira, por ejemplo hace poco estuve en un club de lectura de la zona de Negueira de Muñiz, que es donde es el embalse, y me decían, no, es que el problema es que fuiste demasiado blando, fue mucho peor, como es aún mucho peor de lo que cuentas, ¿no? Y para los otros era, es que es demasiado negativo. Entonces creo que eso muestra que son relatos múltiples y es algo que sucedió, a diferencia de este caso, es algo que sucedió bastante atrás, ¿no? La gente para la que fue más difícil es la gente que ya no está. Las historias que conté más fuertes eran de gente que ya no está, ¿no? Gente que muy mayor se fue a vivir a estos pueblos y no podía dormir o se iban desorientados, ¿no? Como todas estas imágenes eran más cosas contadas, pero sí fue interesante ser leído por gente que tenía experiencias y me parece interesante que hubo experiencias muy encontradas dependiendo de cada persona, ¿no? No se puede decir que haya habido una reacción única, sino que resonaba por distintos lugares. Creo que para ti también era la pregunta, ¿no? Era para él, perdón. No, era para los dos, creo. Bueno, diría, o me interesa quizás responderte más de esta manera. O sea, más que las presentaciones del libro, a los grupos de lectura, que también los hubo, me interesa contarte también cómo era parte del proceso de creación del texto. Porque lo que he tendido a hacer es, digamos que personajes que aparecen en el libro, que son bastante protagonistas, digamos que no me relaciono con ellos y con ellas como un periodista que va y un día les entrevista, sino que en general la mayor parte de ellos, salvo alguna excepción, son gente con la que yo tengo una vinculación de años. Gente del exilio colombiano en el que estamos en diferentes movidas contra la política migratoria o de solidaridad con Colombia, gente de la cuenca minera que son amigos y que yo llevo visitando esos lugares 2 décadas. Entonces, muchas de esas voces yo las he recogido no tanto en una entrevista que he quedado ese día para hablar 2 horas de esto, sino que las he ido recogiendo en mi vida cotidiana, en mis conversaciones con ellos y con ellas. Y luego quizás en algún momento sí que hemos tenido una conversación más formal, intensa para hablar de esto, ¿no? Y en ese proceso
en el que no me gusta grabar, por lo tanto no tengo nada grabado, simplemente pues a veces tomo notas. Lo que hago muchas veces es devolvérselo antes de que salga el libro. Leemos en común algunos de los capítulos, algunos de los fragmentos durante ese proceso de creación colectiva. Entonces, bueno, de alguna manera también hay como una implicación grande de muchas de esas personas que quieren saber por dónde está, en qué estado está el libro y quieren como volver a recibir este tipo de lecturas colectivas para poder seguir avanzando. Es algo que he hecho en este libro y también en otros previamente, esta forma de trabajar como muy informal, digamos, en cuanto a de dónde salen las conversaciones y muy basado en una confianza previa que va mucho más allá del libro. Bueno, pues lo dejamos aquí. No va a haber un descanso formalmente, simplemente va a haber un cambio aquí del escenario para pasar ahora a las proyecciones. Así que, como queráis, podéis salir si queréis, pero bueno, será más o menos continuo. Muchas gracias y gracias a los tres por vuestras intervenciones.